Feliz día, Honduras. Somos una tierra privilegiada. A Dios le plació colocarnos en un paraíso de biodiversidad. Toda esa riqueza muchas veces la ignoramos y la mayor parte del tiempo la perjudicamos con nuestra indiferencia, colocándonos de espaldas a ese tesoro e ignorando cuál es nuestra responsabilidad, tanto individual y colectiva, para proteger todo el ecosistema que es nuestra casa común. Dos hondureñas brillantes, biólogas distinguidas, estudiosas y apasionadas por la ecodiversidad, nos enseñarán muchísimo esta mañana. Por lo tanto, les invito a acompañarnos hoy en el foro de TV Azteca Honduras. Hablemos con hechos. Doña Ana Rosario Velázquez y doña Carolina Aldubín están con nosotros esta mañana. Doña Ana Rosario, es un gusto tenerle aquí. Muchísimas gracias por el espacio, es un gusto para nosotros también. Igualmente, doña Carolina, bienvenida. Muchas gracias. Doña Ana Rosario Velázquez, que está aquí con nosotros, es bióloga hondureña, especialista en planificación, declaratoria, gestión, manejo y aprovechamiento sostenible de áreas protegidas, corredores biológicos, reservas naturales privadas y vida silvestre. Ha representado a Honduras en diferentes plataformas mundiales de conservación marino-costera y de biodiversidad desde el año 2011. Y esta otra belleza brillante que nos acompaña aquí, doña Carolina Aldubín, es bióloga de la Universidad Nacional, profesora de genética y de bioquímica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, analista ambiental de la CERNA, miembro fundador, secretaria del Comité Nacional de Biotecnología y Biodiversidad, secretaria de la Academia Nacional de Ciencias. Ustedes son las personas indicadas para hacer pedagogía esta mañana y sentirnos más orgullosos de lo que tenemos y más comprometidos a proteger el tesoro. Vamos al tema. ¿Cómo es la diversidad biológica que rodea a Honduras, doña Carolina? Bueno, Honduras es uno de los países más biodiversos en el continente, precisamente porque estamos en la franja tropical y además el territorio consta de distintas alturas. También el territorio marino tiene una enorme riqueza, pero consideramos la biodiversidad en tres niveles. Biodiversidad genética, que es muy micro, la biodiversidad de especies, que es la que ya vemos cuando salimos, y la biodiversidad de ecosistemas, que también podemos apreciarla a medida que recorremos nuestras carreteras. ¿En qué consiste la riqueza de la biodiversidad de especies con la que contamos en nuestro territorio? Bueno, no tengo los números exactos, pero está en el orden de los cientos en invertebrados, biodiversidad en mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. Y la de los vegetales también. Por supuesto. Licenciada Velázquez, ¿qué particularidades tiene Honduras en relación con todo el área de Mesoamérica y de América Latina y del continente en general, si quiere extrapolar el análisis? Que somos un corredor biológico constituido y eso nos permite tener un intercambio de especies, pero además la biodiversidad también es el tema cultural y productivo. Eso nos pone como en el top del tema de conservación también, y eso nos debería posicionar en temas turísticos, además. ¿Cómo se determinan? Enséñenos un poquito cierto tipo de conceptos. ¿Cómo se determinan áreas protegidas? Y además, ¿cuán riguroso se está haciendo en protegerlas de verdad, en cuidarlas? ¿Cómo se determinan las áreas protegidas? Tienen criterios especialmente con objetos de conservación, que son las especies que pueden ser flora o fauna, pero también hay objetos de conservación naturales y productivos. Actualmente también se toman en consideración los temas arqueológicos, por ejemplo. Inicialmente en el año 87, las áreas protegidas se crearon con el fin de proteger el agua. Entonces por eso tenemos las montañas más altas dentro de un decreto que es el 87-87. Posteriormente empezamos a trabajar con otros criterios que ya incluyen a la gente, a las comunidades y por supuesto la parte productiva. ¿Cómo estamos en el tema de protección de áreas protegidas?
como muy débiles. Ujú. Definitivamente nos hace falta muchísimo, especialmente porque debe existir una coordinación entre instituciones a Ujú. nivel nacional. ¿Hay una ley marco de áreas protegidas? Sí, esta es la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre y su reglamento, y también la Ley General del Ambiente, que son las dos leyes a nivel nacional bajo las cuales se rige el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras. ¿Cuál es el ente rector que está comisionado a aplicar esa norma al caso concreto? El ICF y la CERNA en el caso de la Ley General del Ambiente. ¿Cómo lo ven los biólogos? ¿Lo están haciendo bien o no? Hay una desarticulación, no se está escuchando al sector científico tampoco, y esperamos que a través de estos medios de comunicación logremos esa sinergia que hace falta en este momento. ¿Ellos no son científicos, son políticos a los que nombran ahí? Prácticamente. Eso es lo que está pasando. Eso es un horror. Claro, porque nos está dejando atrás en el tema de conservación de áreas protegidas cuando tenemos tanta riqueza Ujú, y tenemos leyes. Todo está escrito. ujú. Tenemos leyes. Esta ley es un monstruo, le decimos en temas de biodiversidad y conservación. Esta que maneja el ICF es un monstruo, Sí. pero no se implementa al pie de la letra y también hace falta más involucramiento de sectores. La ciencia, por ejemplo, los especialistas que Ujú. escuchan a las comunidades, eso también hace falta. ¿Qué consecuencias tiene que la institucionalidad no aplique como debe ser el marco legal para las áreas protegidas? Deforestación, degradación de las cuencas. Al final de cuentas, nosotros somos los más afectados como población, Claro. porque sobrevivimos de la biodiversidad y Ujú. no al revés. La biodiversidad, licenciada Aldubín, los biólogos son licenciados, ¿verdad? No ingenieros. Licenciado. Licenciados, muy bien. Estoy entonces en lo correcto. Licenciada Aldubín, la biodiversidad y la riqueza de especies, genética y de ecosistemas de la que usted me estaba hablando, ¿está determinada por el clima, por el tipo de clima que tiene nuestra región o no? Exactamente, por el clima, por la altitud y por, bueno, sí, todo lo abarca el clima, el régimen de lluvias, los vientos. Ujú. Y eso hace que tengamos pues diversos climas, diversos ecosistemas. Desde el punto de vista de la biología, ¿cómo se cataloga el clima que tiene Honduras y Centroamérica? Es clima tropical. Ujú. ¿Qué características tiene el clima tropical a lo largo del año? Bueno, la temperatura entre los 20 y los 40 grados, la humedad es alrededor del 90-95%, en algunos lugares más seco, sobre todo en la zona sur. El régimen de lluvias anda por los entre 500 y 1000 mililitros por año, y eso propicia unas condiciones en el que la diversidad vegetal es muy amplia y por lo tanto aloja una gran diversidad de especies animales, tanto en el nivel macro, que son las que vemos, como en el micro, que no lo vemos tanto, pero que le dan su riqueza al suelo y le dan las condiciones para la descomposición de los materiales que ya no están vivos. Esas condiciones del clima, de altura, de el grado de humedad relativa del aire que se tiene a lo largo de gran parte del año, ¿favorece la producción de alimentos? Sí. Lo que pasa es que la vocación del territorio no es exactamente agrícola, excepto por algunos valles. La vocación es forestal y se trata de construir un país agropecuario sobre un territorio de vocación forestal. Eso origina que la deforestación sea constante, que los suelos se agoten en pocos años, en vez de dedicar la agricultura a los valles. Pero es que precisamente no hay un claro manejo territorial para producir alimentos donde debe producirse alimentos. Exactamente. Entonces allí hay un desorden. Sí, el régimen de propiedad de la tierra hace fuerza
Ajá. a que se utilicen más que todo las laderas Sí. y las tierras de vocación forestal para la actividad agrícola, mientras que muchos de los valles permanecen ociosos o han sido totalmente urbanizados. ¿Qué encontró ahí que marcó con su dedo en una página de ese libro de la ley? Esto es muy importante porque sé que nos va a preguntar qué es un área protegida. Y yo quisiera mencionar que uno de los proyectos que he promovido tanto es que cada hondureño tenga una ley como esta gratuitamente, al igual que una constitución de la República. Muy bien, entonces como usted tiene la capacidad de adivinar el futuro, ahora mismo, ¿qué es un área protegida? Un área protegida es un espacio geográfico en el cual se determina la conservación y protección, como ya mencioné antes, de objetos de conservación que pueden ser naturales, culturales y productivos. Entonces, es lo que dice el artículo acá, en el artículo 11 de la ley, y por eso es que es tan importante que los hondureños leamos. Sí. Necesitamos pasar del celular otra vez a los libros, porque Sí. estamos involucionando. Ujú. Entonces, estas cosas las necesitamos en nuestra biblioteca, y por eso traje un pequeño grupo de libros que quiero ir mostrando durante la conversación, porque acá está el conocimiento. No siempre encontramos esto en internet. Por supuesto. En relación con las áreas protegidas, ¿cuál es el aporte del área protegida, obviamente muy bien cuidada, muy bien explotada, para el ecosistema en general? Es una conservación y preservación de ese recurso, que al final es un beneficio para nosotros como seres humanos. Como les he mencionado, nosotros vivimos de la biodiversidad y no al revés. Y esto lo tenemos que tener bien claro. Un área bien protegida nos permite tener calidad de aire, agua, recursos que son permanentes y que son necesarios para nuestra vida. Obviamente también el cultivo de alimentos, que lo han mencionado ya, pero creo que no hay como esa percepción de la población todavía de la importancia de las áreas protegidas. Y eso tiene que ser una responsabilidad nuestra como profesionales de la biología y que traslade a ser una responsabilidad de todos los hondureños. Institucionalmente, ¿a quién le corresponde la declaración de un área protegida según la ley? La declaratoria se hace en el Congreso Nacional de la República. Iniciativa de ley tiene la Secretaría de Ambiente y el ICF tiene responsabilidad de armar expedientes para las declaratorias, pero no tiene iniciativa de ley. ¿Qué toma en cuenta en términos de características de suelo, de microclima, de ambiente, de altura, de extensión, incluso de características biológicas para poder declararse un área protegida en determinado departamento del país? La ley no tiene una extensión como tal, ¿verdad?, para áreas protegidas como un mínimo, pero sí tiene características de biodiversidad que deben tomarse en cuenta. Deben existir alguna cobertura boscosa, debe haber una fuente de agua, algún recurso de biodiversidad que sea muy importante como una especie. El colibrí esmeralda, por ejemplo, Sí. que sé que lo conocen, Sí. surge a través de un proyecto de la apertura y la reparación de una carretera, y luego se crea esta área protegida que es la más rara de todo el país, porque son pequeños parches dispersos que permiten conservar este animal que es tan importante por efectos de biodiversidad, pero también puede ser un objeto para el turismo. ¿Cuántas áreas protegidas hay declaradas así en Honduras? Hay 91, hasta lo que tenemos en la literatura, pero hay otras que ya están en gestión para la declaratoria. Yo siempre digo que hay 92 porque cuento Carías Bermúdez, que es una donación al Estado de Honduras, entonces en mi cabeza hay 92. Sí. ¿Y qué características tienen en común? Tienen en común cobertura boscosa, algún objeto Sí. de conservación que puede ser alguna especie como jaguares, el colibrí esmeralda, recursos marino costeros también, arrecifes de coral, sobre todo el bosque. Como les dije, las áreas protegidas comenzaron con el tema de la conservación del agua para nosotros. Por Entonces, supuesto. así surge un grupo de áreas protegidas en el 87. Muy bien. Para protegerlas a ustedes, que tengan un buen desayuno, les hemos servido una tacita de café. Disfrútenla mientras vamos a una pausa, si les parece. Hablamos hoy de la ecodiversidad, de esa riqueza biológica que tiene Honduras, para conocer más este país, para amarlo y para protegerlo con todo el alma. Esa es nuestra contribución hoy desde nuestro foro Hablemos con Hechos, porque TV Azteca está más cerca de ti.
Estoy conversando esta mañana con dos vigías de la ecodiversidad, doña Ana Rosario Velázquez y doña Carolina Aldubín, biólogas hondureñas de gran prestigio que nos comparten su sabiduría y su experiencia. En ese orden de ideas, doña Ana Rosario, ¿qué es esta colección que tengo aquí en mis manos? Uy, esa es una colección preciosa de Perú que tiene monedas impresas con animales silvestres. Y ellos, cuando nosotros fuimos a una reunión de alto nivel, nos dieron una muestra porque están muy orgullosos no solo de su moneda, sino de sus animales silvestres. Honduras actualmente solo tiene el billete de 200 lempiras que tiene la guara roja, ¿verdad? Entonces, eso ya es muy parecido. Por primera vez históricamente en los billetes de Honduras tenemos una especie de la fauna silvestre. Y eso es muy importante. O sea, es el posicionamiento que le estamos dando, pero es el mensaje. También está la biosfera del río Plátano y eso nos está diciendo que tenemos que conservar. Sí. Esto también nos da una apropiación de nuestros recursos como hondureños. ¿Esa es la utilización correcta de la guara roja? ¿O no? Tiene unos detalles, ¿verdad? no todo el tiempo se hace una utilización correcta, ¿verdad? No, de hecho hemos estado haciendo... Porque de guaras hay varias. Hemos estado haciendo un monitoreo y muchísimas personas utilizan una guara que es de Sudamérica o utilizan una amarilla que nosotros no tenemos. Solo hay muestras en algunos lugares de rescate. Y si no, también están utilizando una imaginaria porque no existe. Ajá. Una que tiene colores que no son correctos, ni siquiera existe ese animal. ¿Usted como hondureña estaría de acuerdo que a este billete se le agregara alguna imagen de alguien? Sí. ¿O de algo? Sí, si nos hacen una consulta como hondureños, porque no deben ser decisiones unilaterales. Entonces, si quieren agregarle algo al billete, deberían de consultarnos. ¿A quién le gustaría ver usted en el billete de 200 lempiras? A una Janet Caguas, por ejemplo. ¿A Janet Caguas? Sí. Sí. O un jaguar. Me encantaría ver la cara de un jaguar. También. Qué interesante su opinión. ¿Qué tiene ese libro rojo? Este libro rojo es la fauna silvestre amenazada del Perú. Honduras debería tener este tipo de materiales urgentemente. Ya tenemos estudios, ya se lanzó hace poco el listado de especies rojas o en peligro para Honduras, pero no se tiene en físico todavía. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Necesitamos salir de todo lo virtual a tener documentación física. Ya. Y bueno, aquí hay también manifestaciones de ecodiversidad. Claro. A diferencia que ahora el escudo nacional, lo he visto en una versión toda mutilada, le han cortado árboles, le han cortado casi de todo. Eso ha de herir profundamente su corazón. Eso debe herir no solo nuestro corazón, debemos ser vigilantes de nuestros escudos, nuestra bandera, nuestra guara. Para mí el escudo nacional está amputado y aquí públicamente exijo que lo utilicen como debe de ser, tal como es, porque para cambiar un símbolo patrio existe un protocolo y no se ha llevado a cabo ningún protocolo. Entonces le han quitado árboles, ha perdido las aljabas, algunas flores también y por supuesto se ve altamente deformado. Sí. Entonces en documentos públicos formales este es el escudo oficial que debe utilizar el gobierno. ¿No se dispone de esta información en Honduras? Esa información la tenemos reciente, pero está como virtual. Todavía no tenemos un libro físico. Entonces, y bueno, también hace falta muchísimos más estudios y que se agreguen otras especies que no están en nuestros estudios actuales. Y si se tiene esta información virtual, ¿por qué no circula más entre los estudiantes, entre la juventud, entre todos los hondureños? Porque tenemos la mala costumbre de generar documentación, de generar información y pretender que es solo de un grupo o que es solo de una institución. De acuerdo. No voy a criticar precisamente este documento, pero nosotros lo que estamos haciendo es tratando de quitar este paradigma de que la información le pertenece solo a alguien. Sí. Es para uso de todos los hondureños. Así debe ser. Doña Carolina, ¿qué es un guía de la ecodiversidad? Vigía. Un vigía de la ecodiversidad. Bueno, somos un grupo de profesionales y voluntarios que estamos
precisamente vigilando que estas especies, tanto las que no están amenazadas como las que, y sobre todo las amenazadas, tengan un hábitat natural para sobrevivir. Alternativamente hay mecanismos de conservación ex situ, que son los zoológicos y los criaderos y los museos. Pero lo lógico, lo deseable es que estas especies sobrevivan en la naturaleza para que cumplan su nicho ecológico y nos den los servicios ecológicos a todos. En economía está el concepto de servidumbre, que aunque no sean especies que se exploten comercialmente, sí forman parte del todo del ecosistema para que éste funcione en debida forma y mantenga todas las especies como un todo para poder explotarlas racionalmente. O sea, no solamente ir a sacar una especie, Desde luego. Sino que se conserve el equilibrio en el sistema. Desde luego. No quiero desaprovechar la maravillosa oportunidad de tenerles ustedes aquí en el plató para pedirles su opinión sobre las consecuencias que tendría en el ecosistema la construcción de una cárcel en las Islas del Cisne. ¿Qué le parece a usted, doña Carolina? Un absurdo total. Es, además de destruir una joya en cuestión de recursos naturales, un ecosistema único en el país y que ha sido preservado por generaciones, sino un costo altísimo fuera de toda lógica para llevar agua, alimentos, sanearlo, los propios materiales de conservación. Es una locura. Y además con el riesgo de que en un lugar tan aislado, quienes tienen altos recursos, como el tipo de delincuentes que piensan meter ahí, sean rescatados. ¿A usted qué le parece esa, perdóneme que la voy a calificar yo antes y no quiero condicionar su respuesta, esa torpeza de ir a construir una cárcel en las Islas del Cisne? Que no combate el crimen con un ecocrimen. Eso no tiene sentido en absoluto. Y nosotros como vigías de la ecodiversidad también nos hemos conformado con el objetivo de estar vigilantes de este tipo de procesos que promueve el gobierno, porque a veces también el gobierno puede promover alternativas que no favorecen a la conservación. En este caso, estaríamos atendiendo el crimen y causando un ecocrimen que es irreversible. Descríbame biológicamente las Islas del Cisne. ¿Qué riqueza tiene ahí Honduras? Inigualable. Tiene una riqueza de arrecife inigualable porque no tiene la intervención humana que tienen los otros áreas con arrecife, que por ejemplo siempre mencionan Islas de la Bahía, pero eso no es comparable porque Islas de la Bahía tiene una afluencia de personas, Islas del Cisne no. Es un área que está en recuperación hace muchísimo tiempo, tiene una riqueza en biodiversidad terrestre en las islas también, que ni siquiera se ha terminado de estudiar. Entonces, la última visita oficialmente científica se hizo en el 2007. Todavía falta un montón de información. Ya. ¿En qué consiste la fauna y la flora de esas islas que desde aquí desconocemos tanto? Arrecifes, hay una variedad de peces muy impresionantes que también son importantes para la pesca de subsistencia. También tenemos aves, un sinnúmero de insectos que no se han levantado todavía, entre otro montón, reptiles y flora, que es muy importante, que debe conocerse. Nosotros tenemos un listado preliminar de la última visita que fue hace mucho tiempo. Nosotros más bien esperábamos que se hiciera una visita nueva para levantar la riqueza de la zona, no para estropearla. Entonces es una idea totalmente absurda, ¿verdad? Pero doña Ana Rosario, a nosotros nos da la impresión del desconocimiento general que esos son sitios abandonados. Tampoco se trata, es decir, no se trata de llevar 10 tractores y hacer una construcción de un pabellón de cárceles allí, pero tampoco el otro extremo de abandonarlas y de dejarlas así que lo que venga, lo que ocurra, etcétera, etcétera.
No hay un plan de manejo, no hay instituciones encargadas ni personas que la vigilen y que la cuiden. Desde 1971, si no me equivoco, hay una presencia de las Fuerzas Armadas. Nunca ha estado abandonado. De hecho, Fuerzas Armadas es quien más ha invertido recursos porque tiene un destacamento permanente en la isla. Es el área protegida de todo el sistema que tiene vigilancia 24 horas del día todo el año, desde hace muchísimo tiempo. Pero los responsables son los secretarios de Estado de todas estas instituciones. De hecho, se me había olvidado una. Está la Ley General de Pesca también. Entonces, aquí ando yo 3, pero son 9 entes del Estado con responsabilidades para proteger los recursos de esa zona. ¿A quiénes les toca? Dígalos. La Secretaría de Seguridad, la Marina Mercante, la Naval, la Policía, las Fuerzas Armadas, el C9, la Fiscalía, el ICF, la Serna, la propia Casa Presidencial. Entonces, no estamos esperando que los entes que deben proteger también aprovechen para destruir, porque eso no tiene lógica para nosotros. Esperamos que estos secretarios se dediquen a la pura conservación y preservación de sus sitios. ¿De qué dimensiones sería el daño para las Islas del Cisne con construir ahí una cárcel? Bueno, como dice la compañera, sería un proceso irreversible. Hay que meter tractores, llevarse la vegetación y por lo tanto el hábitat de todas las especies animales, destruir antes de que lleguemos a conocer las especies más pequeñas, por ejemplo, como decía ella, los insectos, que no hay listas todavía de los insectos únicos propios del lugar. Los desechos, ¿a dónde los van a tirar? Al mar, al arrecife. Entonces ahí también se van a afectar los corales y los criaderos de las especies de pesca comercial o de subsistencia. ¿Por qué no se mide el impacto ambiental? ¿Por que pesan más los caprichos? ¿Porque la política está por encima de las consideraciones técnicas y científicas? ¿O por ignorancia pura? Yo creo que es una combinación de todos. Los secretarios de Estado obviamente no pueden lucir más inteligentes que la presidenta. Entonces, aunque algunos... ¿Qué me quiere decir con eso? Aunque algunos tienen la capacidad de disimularla y someterse a las líneas como lo han hecho. Yo he conocido a estas personas en el tiempos previos a ser funcionarios de gobierno y eran tan combatientes como nosotros, tan críticos como nosotros en sus tiempos de no ser funcionarios y ahora fingen demencia. Qué duro lo que usted dice. Como lo digo en los periódicos igual. Una pausa. Necesito beber agua para esta bomba atómica. Una pausa. Muy breve. Terminemos con el capítulo del cisne. ¿Cómo es el ecosistema del cisne, de las Islas del Cisne? Es único, invaluable. No deberíamos estarlo tocando. Es la única área protegida con vigilancia que ha estado en permanente recuperación. Pero entiendo yo que para construir una cárcel ahí tienen que hacer un estudio y tienen que otorgar un permiso. Claro. Pero esos permisos lo otorgan los mismos que están a favor. Y no nos están escuchando. Porque hemos solicitado a la Secretaría de Ambiente que se nos escuche a través de una mesa de trabajo. Porque no nos estamos oponiendo al crecimiento y desarrollo de Honduras, estamos queriendo que escuchen nuestras propuestas para no dañar. ¿Y cuál ha sido la respuesta a esa petición de ustedes? Un silencio total. Pero, ¿no les escucha el secretario del Ambiente? No, y es biólogo. Tenemos un viceministro biólogo por primera vez en la historia. Y no nos da respuesta. ¿Qué opina usted de don Luqui Medina? Pues tiene un comportamiento excesivamente contradictorio. Podemos poner, por ejemplo, en
la empresa piscícola que operaba en el lago de Yohoa, cuyas operaciones canceló por gusto, porque la compañía demostró que cumple con las normas ambientales, que tiene un buen sistema de alimentación en el que nada se desperdicia, por lo tanto no hay contaminación. ¿Cómo por gusto, señorita Aldovin? Si fue la presidenta de la República la que en un acto público le dijo, le ordeno que le cancele el permiso. Por orden. Estamos de acuerdo. Por instrucciones, como dice. Déjeme concluir el planteamiento para escuchar su respuesta. Le ordeno que le cancele a esta empresa, y nos dio la impresión a los ciudadanos desde la distancia y del desconocimiento técnico que ustedes manejan muy bien, que lo que estaban haciendo le era un favor al lago de Yohoa porque la explotación comercial producía daños. Esa fue la impresión que nos dejó. Y le eliminaron el permiso a las empresas para que lo hicieran. La pregunta concreta es la siguiente. ¿Se puede explotar comercialmente un espacio como el lago de Yohoa, un tesoro como el lago de Yohoa, manteniendo un equilibrio en la biodiversidad y en la protección del mismo? Sí. De hecho, esta empresa tenía muy en cuenta en sus operaciones el no contaminar, el medir exactamente los consumos y adaptar la circulación, el flujo de agua con otro colega, el biólogo Ernesto Vargas, hicimos una exposición ante el Congreso, específicamente con los diputados de Cortés, y les expusimos todas las variables técnicas, y sí, nos dijeron sí, muchas gracias, y no intervinieron, ni a favor ni en contra, lo dejaron tal como está. Y a los pocos, unas cuantas semanas después, se cancelaron las operaciones, incluso después de haberse hecho un taller con todos los involucrados allá en la zona del lago, y no, terminaron cancelándolo porque eran instrucciones presidenciales. Entonces, ¿eso fue un error? Es un error porque se priva entonces de las divisas que generan las exportaciones de estos peces, se priva de las fuentes de trabajo para las personas que hacían el manejo de la acuafinca, y se cierra una fuente de ingresos más. ¿Cómo ve usted eso, doña Ana Rosario? Incoherente, porque está popularmente vendiéndonos y lavándonos el cerebro el ministro, haciéndonos creer que rescate el lago de Yohoa, y luego quiere ir a destruir las Islas del Cisne, y por otro lado le permiten una carretera a la biosfera del río Plátano, y por otro lado siguen haciendo un montón de desastres ambientales. Entonces, como el lago de Yohoa vende, porque así lo han trabajado todos los gobiernos, el anterior también lo tenía como un punto de lanza, pero hay 91 áreas protegidas. ¿Dónde están las otras 90? Las destruimos, no las cuidamos. Y en el lago de Yohoa, ¿por qué le prohíben a una empresa la explotación del área y sí permiten que hayan un montón de changarros ahí vendiendo, bueno, perdone por la palabrota, hayan ahí restaurantes que también tendrán desechos, supongo? Claro. ¿O estoy yo equivocado? Claro, y también hay fincas y también hay monocultivos. Eso pasa porque no hay una planificación holística realmente bien pensada para el tema del rescate del lago de Yohoa. Todos los restaurantes deberían estar del otro lado de la carretera, pero no sabemos ni siquiera si están cumpliendo las medidas para el tema de aguas servidas, etcétera. Entonces, hay un montón de medidas que se toman de manera populista para que la gente crea que se están haciendo acciones, pero ya les dije, están salvando el lago de Yohoa, pero están queriendo intervenir Islas del Cisne y van a dañar toda esa área protegida que es única también. Y luego hay otras 90 áreas protegidas que no sabemos cómo están. Acaban de lanzar una campaña para salvemos la biosfera del río Plátano. ¿De quién la salvamos? ¿De la mala gestión del gobierno? ¿O de quién la estamos salvando? Porque la gente pide a gritos que se protejan sus áreas protegidas. Las comunidades no son un enemigo de la conservación. Las comunidades también son vigías. Las comunidades son guardianes de la conservación. Ya el sector privado también es un guardián de la conservación porque tenemos reservas naturales privadas. Entonces, ¿de quién estamos protegiendo? En realidad lo que existe es una mala gestión y una falta de coordinación. Entonces, ustedes, en términos globales, ¿no aprecian políticas públicas efectivas para la protección de nuestra biodiversidad en todos los órdenes?
No, porque son incoherentes. Entonces, esta incoherencia nos lleva a tener un desafío total en conservación, porque no estamos conservando nada, solo estamos haciendo noticias populares. Que si hacemos la ruta del lago de Yohoa, que si hacemos la ruta del Colibrí Esmeralda, pero no se están llevando los recursos financieros ni el personal para manejar las áreas protegidas. En este momento Honduras debería tener un equipo de trabajo en cada área protegida. ¿Y no lo tiene? No, no existe. No existe. Pocas áreas protegidas. ¿Cómo deberían actuar, licenciada Aldubín, desde la institucionalidad, desde la SERNA, desde la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, para que de verdad sea un instrumento para la protección de la ecodiversidad? Bueno, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente es el ente rector, no tiene ejecución, el brazo ejecutivo es el ICF. Y el manejo debe darse junto con las comunidades. Una concientización entre los funcionarios del gobierno, que deberían tener por lo menos asignado uno a cada área protegida, y un comité formado por ciudadanos y por los entes productivos, o sea, por si hay compañías privadas o si hay cooperativas o asociaciones productivas, entre todos deberían tomar las mejores decisiones para manejar recursos como el agua, la tierra, la cobertura boscosa y la explotación de la vida silvestre. ¿Los líderes de esas instituciones lo desconocen? Es el trabajo de ellos, no deberían desconocerlo, pero sí deberían tener presupuesto para asignar por lo menos un regente en cada una de las áreas protegidas, y como dice mi compañera, no se está haciendo. Muy pocas son las que tienen una persona o un comité. Pero los presupuestos, señoritas, no dependen solamente de la voluntad de finanzas, dependen de que cada secretaría plantee y defienda vehementemente su visión y solicite los presupuestos de acuerdo a un plan operativo anual. Eso ustedes no lo ignoran, ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, si no hay presupuesto, ¿es que acaso no hay una gestión adecuada para desarrollar todos estos planes de manejo adecuados para las áreas protegidas? Este es el primer gobierno que tiene el presupuesto más grande para el tema de conservación. En su momento, cuando yo estuve en vida silvestre, mi presupuesto era 40,000 lempiras. Y ¿para qué? ¿Para todo cuánto? el país. 40,000 lempiras, ¿pero por cuánto periodo? No, era para todo el año, para todo el país. ¿Para un año? Claro. No, ese es un chiste. Claro, no, y eso se lo puede preguntar al ministro nuevo, que de hecho la última vez que tuvimos comparecencia, él también lo recordó. Ahora tienen un presupuesto mucho más alto en comparación al que yo tenía. Y aún así en pandemia atendimos. No se murió un animal en Joya Grande. Atendimos todos los centros. El personal incluso con su propio dinero hacía actividades. Entonces ahora sí tienen presupuesto, pero estamos viendo que estamos retrocediendo. ¿Qué pasa entonces? Ajá. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que no hay una buena planificación. No estamos centrados en lo que tenemos que hacer en la Secretaría de Ambiente. Se trata de conservar y proteger. Pero vemos ministros de Ambiente hablando de seguridad nacional y el de seguridad nacional hablando de destruir Islas del Cisne. Entonces, ¿qué está pasando acá? No hay una comunicación entre las diferentes acciones porque cada ley le manda sus funciones al funcionario. Desde luego, sí. Entonces, la ley forestal dice que es conservar, proteger y aprovechar sosteniblemente. No son acciones de seguridad nacional estas. Para eso hay un secretario de seguridad nacional. Entonces, hay aquí como un desorden realmente en el tema ejecutivo del funcionario. Si ustedes tuvieran que calificar como que fuesen profesoras de 1 a 10, la gestión de don Luque Medina, ¿con cuánto la calificaría usted, profesor Aldubín? Con 5. ¿Y usted? Con 3. 3 minutos para la publicidad.
Antes de entrar en unas consideraciones finales, estimadas biólogas que nos honran con su presencia hoy en nuestro foro, quiero preguntarles sobre eventos y lugares específicos para que me den sus opiniones y podamos tener un poco más de entendimiento los hondureños. ¿Qué ocurrió con Ciudad Mateo? Bueno, eso es una larga historia. Acuérdese que esto es en los años 90. Sí. Por alguna razón se dio el permiso y después se rectificó. Se vio que las aguas hervidas iban a caer directamente a la represa de los Laureles. Entonces estuvo mal concedido originalmente. Sí, eso no debió ser y bueno, rectificaron y la detuvieron incluso ya con la gran inversión que había. ¿Qué se debe hacer allí? Pues debe de mantenerse ese mismo estatus porque seguimos dependiendo de la represa de los Laureles para parte del agua potable para la población capitalina. ¿Usted comparte la opinión, doña Ana? Totalmente. Y acabamos de ver la noticia que están sacando pliegos de licitación para hacer algún estudio en la zona para ver qué pueden hacer con las casas. Pero nuestra opinión es que se quede tal como está. Las municipalidades de Honduras pudiesen hacer mucho más que no hacen por la conservación de las fuentes de agua, más allá de sembrar arbolitos y arbolitos y arbolitos con niños de las escuelas. Claro, por ley tienen la facultad y la responsabilidad de la conservación de la biodiversidad por ley. Son otra autoridad territorial. Y traspasado a lo fáctico aquí, a la vida real, ¿qué deberían estar haciendo que no hacen? Sus planes de ordenamiento territorial que incluyan todo el tema de conservación y que se ejecuten e implementen. Otro caso concreto. ¿Por qué no resuelven esa oleada de basura que están enviando a las playas de Omoa? Ese es un tema bastante severo y que ya anteriormente los gobiernos han intentado hacer algún tipo de estrategia entre países. Por acá falta una decisión política del más alto nivel y es nuestra presidenta de la República. Eso tiene que ir a un conversatorio inicialmente para tomar decisiones claras, porque esa basura llega al arrecife de coral, está dañando todo el tema de producción pesquera. ¿De qué dimensiones es el daño de esa basura que llega allí? Yo creo, nosotros ahora no tenemos un dato exacto, pero es una pluma de sedimento y de basura inmensa. Entonces, ya son iniciativas que deben tomarse entre gobiernos, ¿verdad? Y que deberían haberse hecho hace mucho tiempo. ¿Sí? Estamos fuera ¿Por de qué no tiempo se hizo? ya. No tenemos idea. ¿Usted fue funcionario del gobierno anterior? Sí. ¿Y por qué no se hizo? No tengo idea por qué, Vanegas, porque en realidad estas son conversaciones que deben ser entre presidentes. Es que los presidentes le tienen miedo a que se vaya a resentir el otro gobierno y que vayan a tener consecuencias políticas en otras cosas, en los migrantes, en el comercio o en cualquier otra línea de relación. Creo que no les interesa tanto el tema ambiental, No. solo lo venden como un tema populista para ganar votos y luego de que ganan votos entonces se les olvida que es muy importante el tema ambiental. Así es lo que ha pasado con el tema de Berta Cáceres, con el tema del lago de Yojoa. Tenemos pérdida de playas en más de 10 sitios en Honduras. Cayos Cochinos está en emergencia, la zona sur está en emergencia, el Golfo de Honduras que recibe esta basura está en emergencia por pérdida de playas. No tenemos monitoreo de playas, las instituciones no tienen personal designado para esto, ni siquiera tienen equipo. ¿Cómo se resuelve eso? Eso de la basura de Omoa, con una gestión de gobierno a gobierno al más alto nivel, como dice usted. Claro, y esto no es tan fácil porque Guatemala tiene que trabajar con todos sus municipios que son los que aportan esta basura. O sea, esta es una estrategia de país en Guatemala, porque nosotros solo estamos siendo receptores, nosotros no estamos produciendo esa basura, solo No, estamos recibiendo. viene de allá. Entonces, esto es allá, es una gestión, o sea, es nuestra presidenta con el presidente de Guatemala haciendo y exigiendo una gestión efectiva de la disposición de su basura. ¿Y esa basura termina en Omoa o se irradia a otros lugares y causa más daños? Esa basura va por todo el arrecife de coral. Hay una pluma de sedimento inmensa que ya se puede ver también, aérea, y además contribuye a la contaminación de las comunidades. O sea, esto es toda una cadena de contaminación. Sí, exacto.
sobre eso es que quiero escucharle, porque no se trata de que se vea sucia la playa, no es ese el sentido. No es que la selfie que se va a tomar una muchacha allí vaya a salir fea, no es eso, es un daño mucho más allá de lo que vemos, ¿o no, doña Carolina? Sí, definitivamente, pero hay soluciones. Lo que se necesita es la voluntad política y que se ponga algo de presupuesto para hacer un tratado bilateral y hacer un manejo efectivo de estos desechos. Uh-huh. En primer lugar, evitarlos tierra adentro, ¿verdad? Pero si eso no se puede, si lo que ya está puesto ahí, hay manera de reciclar el plástico haciendo, con algunas plantas especializadas, se pueden fabricar materiales de construcción y algunos otros objetos aprovechando ese plástico. Si dos ONGs, una de cada lado, se hacen un tratado y se les da la opción de hacer ese manejo, se puede resolver ese problema en un plazo razonable, un par de años. Y ustedes como profesionales, como científicos, como vigías de la ecodiversidad, como hondureños formados para eso, que tienen una voz autorizada, ¿no le plantean ustedes al gobierno o a las instituciones la visión que ustedes tienen? No nos escuchan, no escuchan al pueblo, el gobierno del pueblo no escucha al pueblo. Hemos solicitado públicamente en diferentes medios de comunicación una mesa de trabajo. ¿Y por qué no solicitan una cita con las autoridades? Yo vi el otro día que recibieron una muchacha que llegó allí a una oficina pública, una muchacha que dijo que era voluntaria para cuidar los perros. Ah, bueno, ese es un caso muy especial, ¿verdad? Porque tenemos nuestros especialistas que han hecho la solicitud, hemos hecho una solicitud por escrito a través de Vigías de la Ecodiversidad y seguimos esperando la respuesta. La Secretaría de Ambiente se mantiene muda a pesar de que hicimos una nota. Hemos solicitado públicamente a través de medios de comunicación que se nos escuche y no nos han abierto las puertas porque el gobierno del pueblo no escucha al pueblo, porque nosotros somos pueblo. Somos la parte de ciencia biológica, por somos pueblo. Claro, claro. Vamos a seguir insistiendo de los medios de comunicación porque tienen que ser escuchadas sus voces autorizadas. Enséñeme la última sección de su fragmento de biblioteca que usted nos comparte esta mañana. Bueno, este me sorprendió porque me acabo de encontrar en un libro, un trifolio de 1994 y así es como éramos antes. Hemos evolucionado un poco, ¿verdad? Departamento de Áreas Protegidas de CODEFOR. Departamento de Áreas Protegidas en 1994, Departamento de Áreas Protegidas ya en una época más nueva. Y me encanta encontrar esto porque la gente ya no lee esto. Sí. Pero esto es muy importante. Es muy importante, por supuesto. Esa Otra es la vez, vida. Salgamos de las redes sociales, jóvenes que nos están viendo, salgan de las redes sociales y vuelvan a leer esto porque aquí está el conocimiento. Necesitamos más hondureños que se vengan a sentar a estos foros a defender nuestros recursos. Desde luego que sí. Perfil ambiental. Este es un perfil ambiental de Honduras de 1989. Me lo regaló una ingeniero forestal. Para mí es un tesoro. Sí. Pocos hondureños lo tendrán y creo que la profe lo tiene también. Y participé en la elaboración. Ah, mire. Y participó. Este es uno más nuevo. Áreas naturales de importancia para la biodiversidad de Honduras. Y los quiero compartir para que la gente sepa que existen. De José Antonio Galdame, Lucía Isabel López, José Manuel Mora y Nelson Ulloa. Tenemos que volver a leer, tenemos que seguir educando a la gente. Nosotros también hacemos educación ambiental gratuita, ¿sí?, como parte de nuestras actividades, porque es un proceso, ¿verdad? Entonces, bueno. Mire, los tesoros que tiene usted aquí. Tiene tesoros. Anduvo leyéndole en el bosque y le cayó aquí un recuerdo. Para que vean, unas colecciones. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Les agradezco mucho su presencia con nosotros. Déjenos una reflexión final, por favor, para nuestros espectadores, sobre todo haciendo énfasis en la necesidad que tenemos de educarnos para saber conservar este tesoro de planeta que tenemos y que aún en buena medida se puede rescatar. Bueno, el planeta, nosotros necesitamos de la Tierra no necesita de nosotros. Es nuestro deber, por beneficio propio, conservar los recursos de la manera más sostenible posible. No quiero decir que no hagamos explotación de algunas cosas, pero sí tenemos que conservar la armonía con los recursos naturales, especialmente con la vegetación
con el agua y con la tierra. Licenciada Carolina Alduín, muchísimas gracias por sus reflexiones y por sus valiosos aportes. Doña Ana Rosario Velázquez, tome la palabra, por favor. La única forma de que logremos la conservación y el aprovechamiento sostenible es que nos involucremos todos. Y tenemos que educarnos y aprender y también enseñar para que nosotros seamos parte de los vigías. Una de las funciones de los vigías es también vigilar que nuestros recursos sean protegidos a través de la gestión del gobierno y que se involucre a las comunidades. Y aprovechamos nuevamente para decirle a la presidenta, estamos aquí y estamos aquí con iniciativas y estamos para apoyar. Necesitamos también que se nos escuche. ¿Cómo pueden los espectadores de distintos municipios de Honduras, gente interesada por la vida del planeta, acercarse a profesionales como ustedes? ¿Cuál es el punto de contacto? ¿Dónde se les puede encontrar en este bosque? Pues nos pueden encontrar a través de redes sociales. Tenemos nuestra red social de Vigías de la Ecodiversidad que nos place mucho. ¿A dónde está? Estamos en Instagram, pronto vamos a estar en Facebook, pero por supuesto tenemos redes sociales ya de vigías, así que nos pueden buscar y pueden abocarse a nosotros. ¿Cómo se nombra eso en Instagram? Vigías de la Ecodiversidad. Ya nos pueden seguir también. ¿Sí? Sí, claro. Y que pueden sí. sumar voluntades, Claro hondureños que sí. de todo el país para proteger esto que es de todos, ¿no? Claro que sí, la idea es que todos los hondureños somos vigías de la ecodiversidad. Ya antes dijimos que éramos guardianes del bosque, ahora nos vamos a convertir en algo más grande. Y los hondureños somos veedores de nuestros recursos, eso nunca lo olviden. Espero que se hayan sentido cómodas con nosotros. Claro que sí. Claro. Les agradezco mucho su presencia aquí. Perdonen por el frío, pero para eso les serví un café. Usted se lo disfrutó mucho, usted me ha resentido y me ha roto el corazón en 10.000 pedazos no. porque lo lleva muy despacio. Pero yo para mi casa. Muchas gracias por estar No, aquí y ustedes. muchísimos éxitos. Doña Ana Rosario Velázquez y doña Carolina Alduín, prestigiadas, inteligentes, brillantes biólogas hondureñas que han compartido con nosotros este manojo de reflexiones que les dejamos en su conciencia y en su corazón. Este es el minuto último de nuestro foro Hablemos con Hechos. A todos, gracias y adiós.